recursos y las reservas. Y nosotros en el año 2017 lanzamos nuestro Código Colombiano de Recursos y Reservas, y eso pues básicamente ¿qué nos permite? Administrar mejor el recurso. Si usted no sabe qué tiene, pues difícilmente va a poder dar razón de lo que está haciendo. Y en eso hemos avanzado bastante. ¿Qué podemos decir? Sí tenemos una riqueza inmensa en carbón, pero si uno lo quisiera ver en recursos y reservas, tenemos 5.900 millones de toneladas entre recursos y reservas, ¿cierto? Entonces, ese tema es muy importante porque nos ayuda a nosotros a administrar correctamente, pero a los titulares mineros a tener proyectos sostenibles en el tiempo, rentables en el tiempo, técnicos y seguros. Entonces, si uno sabe qué tiene, pues claramente puede preparar un proyecto y diseñar un proyecto que sea rentable para el titular, y si es rentable para el titular, pues termina siendo rentable para el Estado, obviamente. Y pues ahí están un poco como las cosas que hemos hecho en los últimos años, el tema de digitalización y nuevo catastro. A veces suena vergonzoso, pero nosotros hasta el año pasado terminamos de digitalizar los expedientes mineros. Los expedientes mineros los teníamos en papel, y eso pues es algo que pasó en muchos sectores hace mucho tiempo. Eso nos ha ayudado mucho, de verdad, no solamente a tener información oportuna para todo el mundo, sino a nosotros nos ha ayudado mucho a disminuir los tiempos de nuestras gestiones. Ahora hacemos seguimiento y control a través de imágenes satelitales. Digamos que eso nos ayuda mucho, principalmente para los temas de control de la producción. Tenemos un centro de monitoreo de control de la producción, porque si pensamos que el modelo de declaración, ese modelo declarativo, pues debemos dejarlo atrás y debemos pasar a un modelo comprobativo. El modelo declarativo básicamente, ¿qué significa? Que el titular minero autodeclara, y nosotros digamos que un poco tenemos que verificar eso que me está declarando. Más bien lo que deberíamos es tener información precisamente para cuando me declare y me pague las regalías, pues ese sea el cierre del ciclo. Hoy la declaración y el pago de las regalías termina siendo el inicio del ciclo para poder calcular la producción. Entonces tenemos un centro de control de la producción que en algunos años estamos esperando que funcione en tiempo real. El tema que les mencionaba de recursos y reservas, y cómo pues hemos venido evolucionando y hablando de las necesidades de transformar la matriz de producción minera en el país. Y obviamente pues hay muchísimos retos, temas que no son tan conocidos, pero que a nosotros nos han parecido unos instrumentos bastante importantes que nos permiten, por ejemplo, el incremento de la exploración y adelanto de las etapas de los proyectos, como el certificado de reembolso tributario, con con el nuevo catastro disminuir en un 97% el tiempo en resolución de los trámites que están cursando en la agencia. Hoy digamos que ya hemos logrado una disminución del 20%. Cómo podemos incrementar información y estándares en el seguimiento y control para generar insumos que apoyen las situaciones en el sector financiero. Esto está muy relacionado con el tema de los recursos y reservas. De qué manera podemos operar con los sistemas de información entre la agencia y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las corporaciones autónomas. Cómo incrementamos esas herramientas para el flujo de información entre la agencia, las entidades territoriales y las Fuerzas Armadas y las diversas entidades del Estado, y cómo podemos acompañar a las compañías en la promoción de proyectos en territorios mineros para prevenir y mitigar la conflictividad social. Ahí creo que falta un tema muy importante, y es de qué manera podemos llevar a cabo una transición energética que nos permita aprovechar esa riqueza que tenemos de carbón, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, y cómo incorporamos dentro de esa matriz de producción minera nuevos minerales que nos permitan ir reemplazando paulatinamente los ingresos que vamos a dejar de percibir por el carbón en el futuro. Entonces, esto era lo que les queríamos comentar. Es un poco general la presentación, pero
en ese estado es que está la actividad minera y lo que hace la Agencia Nacional de Minería. Muchas gracias. Muchas gracias también al doctor García por su explicación de la industria minera en Colombia. Nos ha quedado pues claro cómo también la industria se ha ido transformando a través de la tecnología y cómo vamos a mejorar la minería en Colombia. Sin embargo, queremos saber si dentro del público hay preguntas que quieran suministrarle o formularle al doctor García. Entonces vamos a empezar por acá con el doctor, con el decano. Bueno, buenos días, profesor doctor García. Bienvenido a la Facultad de Derecho, a este congreso. La pregunta que yo voy a hacer es frente, que nosotros hablamos de que sí que tenemos riqueza petrolera, minera, etcétera, pero tenemos un problema frente a la inversión extranjera e incluso nacional, que es referente a la llamada institución de consulta previa, que fue dada con el convenio 169 de la OIT y avalada en ley de la República. Lamentablemente en el gobierno anterior, por temor político, no presentaron dos proyectos de ley estatutaria para lo que es el trámite de este derecho fundamental, que ha sido conferido por la jurisprudencia constitucional. Este gobierno también tiene un proyecto estatutario para presentar lo que es la reglamentación de la consulta previa, porque es que consideramos de que ese tema de la consulta previa es una gran preocupación para el inversionista nacional extranjero, dado a que da lugar a la inseguridad jurídica frente a este proceso desde 1991 a la fecha. Vemos con gran preocupación ese punto de la consulta previa. Escuché en días pasados que hay un proyecto de ley que va a presentar un partido, ¿sí? Y no sé cómo ve el gobierno este tema, a sabiendas de que va a ser una ley impopular, lógicamente, porque detrás del tema minero y petrolero hay mucho tipo de interés, ¿sí? Tanto interés de las multinacionales, como los grupos ecológicos, como los grupos de presión, como los grupos étnicos de protección especial, como para este caso son las comunidades étnicas indígenas, negros, raizales, rum, palenqueros, que son los de la protección especial. ¿Cómo están viendo en este momento esa perspectiva para efectos de dar seguridad jurídica en la inversión extranjera y nacional y de esta manera regular el tema de la consulta previa para evitar de una manera u otra esos falsos intereses y oscuros intereses que podemos encontrar dentro de los intermediarios en la consulta previa para este tipo de actividades económicas? Yo creo que en el país no todo lo podemos solucionar con norma, es decir, si la norma nos ayuda a solucionar problemas, pues bienvenida a la norma. Lo que sí creo realmente es que parte del problema pasa por tener instituciones fuertes y que tengan capacidad de gestionar esa demanda de necesidades que tiene la industria para llevar adelante sus procesos de consulta previa. Es decir, el Ministerio del Interior, digamos que no tiene la capacidad para poder estar en todas partes y adelantar los procesos. Si la ley, digamos que contempla un tema de fortalecimiento, sería muy importante, pero yo sí creo que lo que debemos un poco trabajar, y eso es lo que ha venido haciendo la autoridad minera y la autoridad petrolera, es cómo trabajamos de la mano con el Ministerio del Interior para poder fortalecer institucionalmente la oficina de consulta previa, que de verdad podamos tener procesos de consulta que sean ágiles y que tengamos certeza en el tema de los tiempos, porque cuando usted hace una solicitud de esas y no sabe cuánto tiempo se demora, pues ahí es donde viene el tema de la incertidumbre acerca de la inversión. Entonces, no sé si el tema se soluciona con ley, ¿cierto? Es posible. Lo que sí creo es que es muy importante, ¿cierto?, que se logren fortalecer las instituciones. No sé, ustedes son los dueños. No, estamos como participante, no como decano, ¿no? El tema es que no es que digamos que esto se les va a comprar normas,
estamos en un Estado de Derecho, donde la norma es la que regula la actividad económica, el Estado es interventor en la economía, y lo otro hay que indicar, suena fuerte, pero lamentablemente dentro de la temática no está el tema de consulta. Yo trabajé en el Ministerio del Interior y por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, e incluso escribo sobre el tema de consulta, y veo con gran preocupación de que, lo digo con todo respeto a la administración anterior y la actual, es que creen que simplemente con directrices presidenciales o con decretos reglamentarios van a reglamentar un derecho fundamental. El hecho es que ese tipo de derechos, como es un derecho fundamental, se trata que a la luz del artículo 152, parte primero de la norma constitucional, se establece que es mediante una ley estatutaria. Estamos en un estado inconstitucional de cosas frente al tema de la consulta, que será interesante que venga el doctor Rojas, el magistrado de la Corte, a ver qué es lo que dice frente al tema. Porque es que mediante una directriz presidencial no podemos ceñirnos a un procedimiento de reglamentar un derecho fundamental. Un derecho fundamental se reglamenta mediante una ley estatutaria. Eso nos dice el artículo 152 superior. Entonces, lo que implica que la reglamentación debe ser mediante ese procedimiento. Que las normas regularan los problemas, pues es que la idea es que el derecho evita el caos y la anarquía. Y la idea es evitar la discrecionalidad de la administración para que tome medidas. Ejemplo, esta consulta previa va a durar 20 días, la otra 30 días, la otra un mes, 15 días, etc. Entonces, la norma es fundamental, más en un estado como el nuestro, ¿sí? Y lógicamente, con todo respeto que se merece, pues, su apreciación, es claro que para poder tener inversión